Buenos días, ¿cómo están? Nuevamente reciban un saludo desde Comala, Colima. Estamos aquí iniciando con un tema diferente. Cada día estaremos hablando de temas diferentes y hoy vamos a hablar de un tema importante. Somos responsables del bienestar de la comunidad donde vivimos. Este tema está basado allá en Jeremías 29, donde se nos dice lo siguiente en el versículo 7. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Ahí, Jeremías 29:7. En el tiempo de Jeremías, en este momento ya había habido una deportación a Babilonia del pueblo de Israel por su pecado. Dios había enviado muchos profetas para advertirles que si ellos no cambiaban su actitud, iban a ser desterrados. No escucharon la voz de los profetas. Ya las 10 tribus del norte habían sido desterradas a Siria y una primera deportación de Judea ya había sido deportado a Babilonia. Y Jeremías les escribe esta carta animándoles a instalarse en ese lugar nuevo donde ya eran parte de él, para que buscaran el bienestar de la ciudad. Vamos a leer parte de esta carta que les envió Jeremías a los deportados de Babilonia. Y les dijo lo siguiente, Jeremías 29 del 4 al 14. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposas y esposos para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Una promesa que el Señor hizo realidad 70 años después, como les había dicho, que los iba a regresar a su propia tierra. El Señor siempre cumple sus promesas. Nosotros tenemos que reflexionar sobre ello. Somos responsables del bienestar de la comunidad donde vivimos, ya que el bienestar de esa comunidad depende también nuestro bienestar. En este tiempo de crisis, en este tiempo de situación difícil a nivel mundial y a nivel país, tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, de ser responsables y luchar por el bienestar del lugar donde estamos. En este momento he estado pensando durante toda esta mañana en nuestra gente que ha sido desterrada de sus comunidades en la Sierra de Guerrero, en Michoacán y en diferentes lugares. Ellos están pasando por situaciones difíciles a causa de la violencia del país. Pero a donde vayan, amigos, hermanos, familiares, gente especial para mí, traten de hacer la diferencia, den testimonio de que son hijos de Dios, den testimonio de que son buenos ciudadanos y que ustedes salieron de su tierra, muchos de ustedes no por gusto propio, sino por la protección de su propia familia y aún para salvar sus vidas. Den siempre un buen testimonio.
Y como creyentes, vuelvo a repetir esto, somos responsables de que el pueblo o la ciudad donde vivimos esté en paz, ya que la paz del lugar nos beneficiará. Y si en el lugar hay problemas, y también a nosotros nos van a afectar. ¿De qué forma podemos contribuir a la paz del lugar donde vivimos? En primer lugar, siendo ciudadanos responsables, orando por las personas. Hagamos la diferencia. El mundo vive con diferentes conflictos y como creyentes sabemos que en Dios está la solución a todos los problemas. Oremos por las personas del lugar donde vivimos, oremos por el mundo, oremos por la paz y pidamos a Dios que tome el control de esta situación que se está viviendo en estos días. Además, tenemos que luchar por ser buenos vecinos. Esa es la clave. Donde estemos, hagamos la diferencia. Si hay alguien con necesidad alrededor de nosotros y nosotros podemos apoyar, apoyémosle. Saludándolo simplemente al salir de nuestro hogar. Seamos buenos vecinos. Pero también en donde estamos hay necesitados, aunque podemos pensar muchos de los que han sido desterrados vienen con diferentes necesidades. Pero aún en medio de la necesidad nosotros tenemos que ayudar al necesitado. Cuando Pablo hizo una colecta para los hermanos en Jerusalén, vemos a los hermanos de Tesalónica con una gran necesidad, pero ellos le piden a Pablo la oportunidad de contribuir. Y Pablo lo reconoce, dice que a pesar de las necesidades que ellos tenían, dieron más allá de lo que podían para bendecir a otros. Hagamos lo mismo, ayudando a los necesitados. Además, involucrándonos en las actividades que mejoren mi pueblo o ciudad. Hay actividades que las autoridades locales promueven para el beneficio y el bienestar de la comunidad. Seamos parte nosotros del lugar donde estamos e involucrémonos en ese trabajo. Pero lo más importante, tenemos que orar por las autoridades. En un momento vamos a meditar más en este pasaje de 1 Timoteo 2 del 1 al 6. Orando por las autoridades. Me brinco esta parte para continuar con el siguiente punto. Trabajando duro para el bienestar de mi familia y los demás. Yo sé que cuando salimos de nuestra tierra viene el desánimo, viene la tristeza y no tenemos ganas de hacer nada, pero tenemos que trabajar para el bienestar de nuestra familia y de los demás. Los desterrados a Babilonia recibieron un consejo: construyan casas, edifiquen sus hogares, planten viñas, casen a sus hijos, luchen por el bienestar de ese lugar porque van a estar en cautiverio 70 años. Y es verdad, 70 años estuvieron en cautiverio. Vuelvo a repetir, Dios siempre promete lo que cumple. Y este pueblo se le advirtió una y otra vez que por su pecado iban a ser desterrados. No escucharon y las consecuencias llegaron. Necesitamos entender que como nación hay muchas cosas por las cuales nos tenemos que arrepentir y cambiar nuestras actitudes. Pero no solo como país, el mundo entero tiene que volver a Dios y cambiar sus actitudes. Y el último punto, sobre todo, compartiendo el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Si queremos que este mundo cambie, tenemos que luchar por el cambio, predicándoles, compartiéndoles, animándoles a que conozcan el plan que Dios tiene para ellos. Y el plan que Dios tiene para este mundo es un plan de bien, un plan de salvación, un plan de prosperidad si el mundo obedece sus enseñanzas. Vamos a volver al punto que no hicimos mucho énfasis. Tenemos que orar por las autoridades. El deseo de nuestro Señor es la salvación de todos los hombres y el bienestar de la humanidad. Escuchen lo que Pablo escribió a Timoteo allá en su primera carta en el capítulo 2 del 1 al 6. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador,
quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y Él es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios les dio al mundo justo en su momento preciso. El deseo de nuestro Dios es la salvación de todos los hombres. Pero también se nos ordena que tenemos que orar por las autoridades. En este momento las autoridades a nivel mundial están tomando decisiones muy difíciles que están afectando la economía de la población, que están afectando muchas áreas. Tenemos que pedir a Dios por ellos, para que les dé la sabiduría y tomen las decisiones correctas. Muchas veces nosotros como sociedad estamos también con incertidumbre, ya que en un día nos dan algún consejo y en otro día se nos da alguna otra indicación. Pero nosotros somos gente que conocemos la verdad, que conocemos la palabra. Somos personas que tenemos que luchar por el bienestar de nuestro país, de nuestro estado, del pueblo donde vivimos. Hagamos la diferencia. Presentemos el mensaje de salvación a todos los seres humanos. Hoy el mundo necesita escuchar más que solamente el coronavirus. Necesitan escuchar que hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús. El ser humano tiene que buscar a Dios, el ser humano tiene que pedir perdón, el ser humano tiene que superar este conflicto, pero solo no puede. Necesitamos la ayuda de Dios, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestras actitudes. Seamos buenos vecinos, seamos buenos ciudadanos, seamos buenos hijos de Dios. ¿Queremos vivir en paz en el lugar donde estamos? Hagamos la diferencia e involucrémonos en su bienestar. Recuerden, solo el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, cambian el corazón del hombre. Pastores, líderes, hermanos en Cristo, en este tiempo aprovechemos para dar testimonio del Evangelio y digámosle al mundo entero, que en Jesucristo hay esperanza y salvación, que en Jesucristo tenemos paz y que en Jesucristo podemos estar confiados. Él anhela nuestro bienestar. Es verdad, Dios va a llamarnos la atención de muchas maneras para que nos arrepintamos. Que el Señor nos bendiga, busquemos la voluntad de Dios. Reciban un saludo desde Comala, Colima. Soy Adiel Pineda. Dios les bendiga. Hasta mañana.